Israel atacó esta madrugada 4 instalaciones petroleras en Irán. En respuesta, las autoridades iraníes han anunciado que van a racionar la gasolina a 20 litros diarios por persona de manera provisional. Estos ataques a infraestructura civil del Estado iraní, esencial para la vida de la población, representan una escalada que podría tener un gran impacto en la economía y en la vida de los ciudadanos. Los precios del petróleo se dispararon alrededor del 30% esta semana, a niveles sin precedentes desde 2023. ¿Cuáles son los efectos económicos de esta guerra y quiénes son los grandes ganadores y perdedores desde el punto de vista económico? Es lo que queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gaise y tengo el gusto de saludar a Patricia Gabaldón, profesora de Economía de la IE University en Madrid, y al periodista Argemiro Barro desde Nueva York. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en Deutsche Welle. Patricia, me gustaría comenzar contigo porque estamos viendo que la producción de petróleo y de gas natural está siendo gravemente afectada. Importantes instalaciones del Golfo han detenido su actividad debido a ataques iraníes. Por eso me pregunto, ¿estamos ante una alteración seria de la cadena de suministro energética mundial? ¿Qué tan grande es realmente este impacto, considerando además que se ha paralizado el tráfico en el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% de la producción mundial de petróleo? Gracias, Nicole. Exactamente es eso. Tenemos que tener en cuenta que hay dos elementos. Primero, que Irán está atacando algunos de los pozos petroleros que hay en los países del Golfo, directamente atacando la capacidad productiva de petróleo de esos países, pero lo más importante es lo que tú comentas, es precisamente que el punto crítico es el estrecho de Hormuz, donde estamos hablando de que en el punto más estrecho tiene unos 34 kilómetros que son fácilmente limitables, se puede controlar. Con lo cual, por ese estrecho pasa el 20% del petróleo mundial, alrededor del 20-25% del gas natural licuado del mundo, y muchos países de la zona del Golfo, estamos hablando de Irán, de Kuwait, de Qatar, exportan todo a través de este estrecho, con lo cual el efecto va a ser no solamente en la capacidad productiva, sino también en la estructura logística para intentar hacer llegar todo ese petróleo y todo ese gas natural licuado al resto de los países que lo necesitan. La combinación de estos dos efectos es lo que puede generar realmente subidas del precio del petróleo y del gas natural. Mm. ¿Y cuál es el impacto para China? Porque he escuchado a algunos analistas decir que en realidad el objetivo de Estados Unidos es perjudicar a China con esta guerra. Es uno de los principales compradores de petróleo iraní y además ha realizado muchas inversiones en Irán. ¿Tú compartes esa opinión o lo ves distinto? No lo podemos saber todavía. Sí que es verdad que una parte importante del petróleo que llega a China procede de Irán y además pasa por este estrecho, con lo cual estamos hablando de que China ahora mismo podría tener problemas para tener acceso a recursos energéticos en una gran medida. Lo que es muy interesante es que en este conflicto China no se ha posicionado. China está teniendo una posición más de intentar reducir tensiones con Estados Unidos que de apoyo directo a Irán. Con lo cual es verdad que se va a ver afectado, no sabemos en qué medida. Mm. Y Patricia, sabemos que la volatilidad en los mercados también puede generar oportunidades para algunos países. ¿Cómo podrían beneficiarse en este contexto otros grandes productores de energía? Pienso, por ejemplo, en Rusia, y te lo pregunto porque precisamente esta semana Mm. el gobierno de Estados Unidos ya alivió temporalmente algunas sanciones económicas contra Moscú. Ahí también tenemos que tener en cuenta, definitivamente Rusia sale beneficiada de este conflicto, y tenemos que tener en cuenta también distintos aspectos. Primero, que Rusia es un productor de petróleo neto, exportador también, con lo cual puede que en el momento en el que los países afectados busquen proveedores alternativos, Rusia sea uno de los países que esté ahí para proveer este petróleo, con lo cual puede aumentar sus exportaciones energéticas. Y por otro lado, que inevitablemente el precio del petróleo va a subir, teniendo en cuenta que estamos hablando de un precio de un producto global. Cualquiera de las exportaciones rusas al resto del mundo se exportarán a un precio más alto, con lo cual Rusia también podrá aumentar sus ingresos energéticos por la partida del aumento del precio tanto del gas natural como del petróleo. Algo más con lo que se puede beneficiar Rusia, y esto es más
casi geopolítico que directamente económico, es que de alguna manera el conflicto que estamos viviendo en la actualidad en Oriente Medio desvía la atención internacional del conflicto de Ucrania. Y eso también puede hacer que, bueno, de alguna manera se vean un poco más liberados de la presión que han tenido o que se ha ejercido por parte del resto de los países del mundo, ¿no? Claro, son algunas de las razones por las que se podría ver beneficiada Rusia de este, o por lo menos en el corto plazo, de este Mm. conflicto. Argemino, me gustaría que nos centremos en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto el riesgo de un conflicto prolongado en Irán amenaza los planes económicos del presidente Donald Trump? Bueno, ahora mismo la palabra clave desde hace un tiempo y especialmente ahora es incertidumbre. Así a corto plazo el galón de gasolina en Estados Unidos ha subido un 14% en la última semana. Es el mayor aumento desde que se hacen registros en 1982, aumento semanal. Y por supuesto es posible que estemos simplemente al principio de este conflicto. La economía en Estados Unidos tiene ya diferentes nubarrones. Por ejemplo, el dato del paro que conocimos el viernes referente al mes de febrero mostró que se destruyeron 92.000 empleos cuando la previsión era que se creasen 50.000 empleos. Y en el año pasado, la economía de Estados Unidos tuvo el año donde generó menos empleo desde el año 2003, por supuesto con las excepciones de las recesiones en 2008, 2009 y en el COVID. También tenemos otro riesgo de la incertidumbre, los aranceles, las políticas arancelarias de Trump, que están, digamos, desde hace casi un año echando arena en los engranajes del comercio, tendiendo una nube de incertidumbre sobre los planes, especialmente de las pequeñas empresas, complicaciones judiciales y una economía, un PIB que crece un poquito por debajo de la media de los países industrializados y lo hace en gran parte gracias a las inversiones en la inteligencia artificial, que es otro factor de incertidumbre, ya que no sabemos cuál es el impacto concreto en el plano del paisaje laboral y también en la productividad. Así que tenemos ya un paisaje con algunas complicaciones. La inflación está un poquito más baja, 2,4%, más baja que hace un mes y que hace un año, pero como digo, la economía está en un periodo un poquito complejo y sin duda estas turbulencias de la guerra de Irán pueden empeorar todavía más la situación. Y Argemino, algunos analistas se preguntan si el propio Trump podría tener intereses vinculados al mercado energético o a la evolución de los precios. ¿Hay indicios de que el conflicto pueda cruzarse con intereses económicos de Estados Unidos o del propio presidente? Sí, Donald Trump es lo que llaman un patrimonialista, una persona que no diferencia entre su propiedad privada, la propiedad pública, lo legal, lo ilegal, lo político y lo personal. Y vemos un poco las relaciones de la Casa Blanca con el mundo empresarial son extremadamente fluidas. Hay una puerta giratoria en el despacho oval de Donald Trump. En el caso del sector energético, Donald Trump en 2024, en el mes de mayo, pidió de referentes del sector energético, consejeros delegados y lobistas, $1.000 millones de inversión en su campaña a cambio de una lista de deseos. Cuando llegó al poder Donald Trump el año pasado, el 20 de enero, una de las primeras leyes que firmó fue una ley para desencadenar las energías estadounidenses, para facilitar la perforación en las costas, para facilitar la perforación en Alaska y para suspender gran parte de los límites a la contaminación que habían puesto administraciones anteriores, por ejemplo, las ayudas a los coches eléctricos. Así que la industria energética es sin duda una de las grandes beneficiadas en general de la administración Trump. El secretario de Interior, Doug Burgum, viene de Dakota del Norte, es un estado con grandes intereses energéticos, especialmente en el fracking. Chris Wright es el secretario de Energía, antes era el consejero delegado de Liberty Energy, es decir, una empresa de fracking, y ahora con la guerra de Irán, que tiene por supuesto consecuencias económicas complejas, a bote pronto para los productores de combustible, de petróleo, de fracking. El aumento del precio del petróleo naturalmente va a tener una consecuencia en un aumento en el margen de beneficios. Claro, inevitablemente han vuelto los temores a una crisis inflacionaria como la que vimos tras la invasión rusa de Ucrania. Patricia, ¿cómo están reaccionando los mercados en el mundo ante esa posibilidad? Es muy interesante que menciones la crisis de Ucrania porque tenemos ya experiencia en cómo reaccionan los mercados cada vez que hay presiones sobre la energía o temores al acceso a la energía. La reacción de los mercados es muy de libro de texto. Los mercados reaccionan primero cuando hay riesgo. Este riesgo en Oriente Medio, hace que haya miedo a que el precio del petróleo sea más alto, el precio del petróleo que ya estamos viendo subir. Como referencia, una subida de unos $10 por barril suele añadir
aproximadamente entre 0,2 y 0,3% a la inflación global, con lo cual los mercados ya están esperando un aumento de la inflación. Eso genera volatilidad en todas las bolsas del mundo. ¿Y qué hacen los inversores? Pues los inversores lo que buscan son activos refugio. Activos refugio que ya hemos visto que recientemente han aumentado mucho de precio. Bueno, que parecía que estaban empezando a bajar un poquito, pero empiezan a ver cómo el precio del oro, el precio de la plata probablemente, o incluso la deuda pública de mercados muy estables, empiezan a ser más demandados. Y claro, hay un efecto muy interesante, que es que aunque esto sea una inflación que llamamos de oferta, es decir, una inflación que viene originada por aumentos en los costes, la manera en la que los bancos centrales intentan controlar la inflación es la única, que es aumentar los tipos de interés, o en el caso que estamos viviendo actualmente, probablemente el miedo a que los bancos centrales retrasen las esperadas bajadas de tipo de interés que hemos vivido recientemente. Con expectativas de inflación, lógicamente esto se dilatará en el tiempo, y el mantenimiento de los tipos de interés al nivel que están ahora, o el potencial aumento de los tipos de interés, lo que hará será enfriar el crecimiento económico. Con lo cual, ¿cómo reaccionan los mercados? Pues como han reaccionado recientemente, ¿no? Claro. Me gustaría que llevemos este tema de la inflación al ciudadano argelino. ¿Hasta qué punto puede afectar al bolsillo de los estadounidenses este último conflicto en Oriente Medio? ¿Tú qué has podido percibir? Bueno, el aumento del precio de combustible naturalmente suele tener un impacto en el precio de los productos en todos los ámbitos, en el supermercado, más que nada porque los camiones que transportan la comida, por ejemplo, pues funcionan con gasolina. Si la gasolina está más cara, naturalmente esto elevará los costes y se va a traducir en el precio de los huevos, de la leche y de muchos otros productos. Donald Trump ganó las elecciones en 2024 en gran parte prometiendo una reducción de los precios en la bolsa de la compra, porque los precios habían aumentado con fuerza durante la administración de Biden como consecuencia de todos los problemas relacionados con el COVID y, por supuesto, como habéis mencionado, con la invasión rusa de Ucrania. Donald Trump lleva en el poder más de un año y ha dejado esta promesa de lado. Y ahora en la guerra con Irán, pues, como hemos mencionado, amenaza con elevar el combustible y empeorar la inflación. Y eso es algo que muchos estadounidenses tienen continuamente en mente. Yo llevo aquí 12 años. Cuando llegué, un café y un croissant en un Starbucks valía $4, $4,50, ahora está casi en $10. Esto se puede aplicar al alquiler, a la vivienda, se puede aplicar al transporte, se puede aplicar a la ropa, se puede aplicar a muchos bienes. Todo se ha encarecido, ha subido mucho más rápido que los salarios, a pesar de que también han subido con fuerza en Estados Unidos, y es un tema de conversación continuo en la calle desde el COVID. Así que hay mucha gente frustrada porque con Donald Trump, recordemos que su primer mandato tuvo unos resultados económicos bastante buenos, con crecimiento, con un mercado laboral fuerte, con la inflación bajo control, y mucha gente tenía ese sesgo de decir, queremos volver al primer mandato pragmático económicamente de Donald Trump, queremos volver al pasado. Y sin embargo eso no se está cumpliendo, y ahora, como digo, la guerra de Irán añade otra capa más de incertidumbre, y es posible que solo estemos al principio de las consecuencias bélicas y económicas de esta guerra. Y Argimino, hay que considerar que en unos meses son las midterm, las elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Qué efecto podría tener este escenario que nos comentas en las elecciones para los republicanos? Bueno, en el mundo de ayer, en el mundo tradicional de la política estadounidense, sería un efecto malo. Si suben los precios y la gente pues no lota en el bolsillo, pues evidentemente estará más descontenta, y el partido en el poder, que es el Partido Republicano, pagará un precio. Pero ya no estamos en el mundo tradicional, ahora estamos en el mundo de Donald Trump, una persona que hizo todo lo que pudo por intentar robar las elecciones en 2020, que nos ha dicho ya en los últimos meses que quiere nacionalizar las elecciones de medio mandato, lo cual es ilegal porque se organizan a nivel estatal, a nivel de los distritos electorales, e incluso ha dicho en una entrevista con Reuters que no deberían de celebrarse. Y ahora está intentando aprobar una ley, la SAFE Act, que en la superficie suena muy bien, pedir prueba de ciudadanía y carnet de identidad a los ciudadanos para que puedan votar, pero en la práctica, en un país donde la mitad de la gente no tiene pasaporte y donde la partida de nacimiento, como suele ocurrir, pues a lo mejor está en una caja de zapatos de la casa de la abuela, pues mucha gente se va a quedar sin votar. Y el escenario de una guerra de Irán, que como digo es incierta, puede también tener consecuencias en la seguridad en Estados Unidos. El FBI y las agencias de seguridad han dedicado muchísimos recursos a la inmigración, a detectar, a detener a inmigrantes indocumentados,
con lo cual han dejado desprotegidas otras áreas como la lucha contra el terrorismo. Esto, aparejado con una guerra en Oriente Medio, puede plantear problemas de seguridad, y estos problemas de seguridad pueden ser utilizados por un demagogo para intentar tocar las elecciones. Hay que hablar con absoluta claridad. Donald Trump tiene un historial claro y nos está señalizando continuamente que tiene la intención de manipular las elecciones. En el contexto de la guerra de Irán, esto lo puede potencialmente facilitar. Muy interesante lo que nos comentas, Argemino. Patricia, me gustaría que llevemos esta discusión al consumidor mundial. ¿Cómo está golpeando ya este conflicto al bolsillo de los consumidores en todo el mundo? Pienso en los consumidores aquí en Europa, en América Latina y bueno, alrededor del globo. ¿Tú cómo lo ves? De la misma manera que ha comentado Argemino que esto pasa en Estados Unidos, en el resto del mundo lo vamos a ver de manera parecida. Todos los países que dependan primero de cualquiera de los petróleos o gas natural que viene que ha sido transportado a través del estrecho, o cualquier otro país que al final se vea afectado por el aumento del precio del petróleo global, como ya hemos visto en el caso de Rusia, en el caso de todo el mundo, el impacto más visible es el aumento del precio del combustible. Y como decía Argemino, estamos hablando de que todo lo que se transporta terminará teniendo un precio mayor. Es decir, estamos hablando de un precio mayor no solamente de la gasolina, sino de la alimentación, del transporte de alimentación, del transporte de productos. Cualquier cosa realmente que sea transportada será más cara, porque el transporte será más caro también. Todos estos productos harán que la cesta de la compra otra vez sea más cara. Y a esto se añaden dos elementos muy interesantes. Primero, que además de que la cesta de la compra sea más cara, lo que veremos probablemente es que los bancos centrales subirán los tipos de interés o mantendrán los tipos de interés estables para controlar este aumento de la inflación, con lo cual el coste de la vida también aumenta y se ralentiza el crecimiento económico, como ya hemos hablado. Pero por otro lado hay un efecto muy interesante, que es que hay una parte muy importante del tráfico aéreo que funciona a través de los aeropuertos que se están viendo más afectados en Oriente Medio. Y esto no solamente estamos hablando de transporte, sino también de transporte de mercancías, sino que también estamos hablando de transporte de personas. La incertidumbre también sobre el tráfico aéreo puede tener efectos importantes también sobre el transporte en general. Entonces estamos hablando que en distintos elementos o a través de distintos elementos otra vez vemos aumentos de los precios, aumentos de la inflación. Resultado, pérdida de poder adquisitivo para el consumidor medio global. Claro, un conflicto con muchísimas aristas. Muy interesante el análisis. Era Patricia Gabaldón desde Madrid y Argemino Barro desde Nueva York. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado en DW Actualidad en Análisis. Y a todos los televidentes, recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales. Pueden encontrar estas entrevistas en X, YouTube, Facebook y también en todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Nicole Gaiset Díaz. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Que estén muy bien. Nos vemos.